Cada uno puede buscar su lugar. Hermanos, Dios les bendiga. Tal vez podemos los hermanos irnos acomodando para abrir nuestro espacio. Tengan buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Démosle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede, en el cual ponemos en alto su nombre. La Iglesia del Señor está contenta porque nos miramos un buen grupo de hermanos y amigos a quienes le damos la bienvenida en esta mañana. Y quiero decir lo que siento en mi corazón también en este momento. Quiero darle la bienvenida a Justin, que está aquí también, uno de los hijos de uno de mis nietos que poco viene, hoy está aquí con José Junior. Muchas gracias, mis nietos, por estar aquí. Y muchas gracias a los amigos por tenernos en su mente en esta mañana. Y de antemano queremos darle las gracias por la paciencia que va a tener de compartir con nosotros. Tenemos algunas noticias para ustedes. Y es que necesitamos orar por algunos hermanos que han manifestado la necesidad de depender de Dios en estas cosas, como Esther Villegas, tengo el nombre acá, necesito oración de nosotros. La hermana Marta Rápalo no está muy bien. Tenemos que orar hoy y orar en nuestros hogares por cada uno de los mencionados que hacemos y vamos a hablar de ellos. Andy Ramírez, también necesito oración. Georgina Chávez, necesito oración. Hay una frase aquí, hospitalizada, no entendí muy bien, pero debemos orar por ella. Hay un hermano que es Valdemar Madrid, que va para Guatemala el próximo martes, 21 de enero. Pide oración para que el Señor le lleve con bien. Y qué bueno que cada uno de los mencionados creen en las oraciones al Dios nuestro Padre. Esto es bueno. Muchas gracias por tenernos en cuenta también y creer que el Espíritu Santo está en nosotros. En esta mañana vamos a orar para abrir este momento glorioso en el cual el pueblo de Dios se dispone para glorificar el nombre del Dios vivo. Así que, hermanos, si se me ha quedado algo, hermano Funes, hermano Francisco, díganmelo y lo pongo aquí en mi mente en este momento. Y si está bien, pues solo muy bien. Entonces, acompáñenme en una oración. Nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, tus hijos, tu pueblo, te damos gracias en esta mañana porque vives para siempre en nuestros corazones. Y esperamos, Padre, que tu Santo Espíritu siempre esté en nosotros para poder glorificar a como tú lo deseas, ser glorificado de parte nuestra. Bendito Padre Celestial, gracias por estos cielos hermosos que nos permites contemplar. Gracias por tu sol que sale sobre malos y buenos. Gracias por tenernos en pie, por tenernos con vida, por ponernos en tus manos y guardarnos durante la noche y el día. Padre Celestial, en esta hora que nos disponemos a cantar alabanzas a tu nombre, asimismo, Señor, para glorificarte de la manera que tú lo esperas y deseas, pedimos que estés con nosotros. Pedimos que seas tú el que nos dirige, para que tu nombre sea puesto en alto y las almas que están con nosotros, que no se han convertido delante de ti como lo demandas en tu palabra. Pedimos, Padre, que pongas en sus corazones ese deseo ardiente de depender de ti en todos los aspectos de sus vidas, para que ellos también puedan cantar, orar y pensar como nosotros pensamos. Quédate con nosotros, Padre Santo, y que todo lo hagamos para gloria de tu nombre. Pedimos todo y damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pase el hermano que tiene los cantos.
Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Nuestra alabanza a Dios en este primer día de la semana. No sé si Leo le pueda subir un poco más, pero creo que está fallando un poco el sonido. Primer canto, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia eterna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Gloria a la Trinidad. Siguiente canto. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador, denos con fe, Lord, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Es que podamos estar de pie, vamos a estar de pie, hermanos. Después de este canto quedará nuestro hermano Lux para el mensaje de esta mañana.
y que todos atesoremos su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. La palabra del Señor. La palabra del Señor, predica, predica, con anhelo y oración, predica, predica, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder del Salvador, predica, predica, el ejemplo del Señor, imita, imita, el tu gran y tierno amor, imita, imita, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imita, imita, la venida del Señor, espera, espera. Él vendrá, no tardará, espera, espera, como siervos del gran Rey, trabajar con celo y fe, si siembráis, recogeréis, espera, espera. Pueden sentarse, el Señor les bendiga. Bien, hermanos, muy buenos días, bienvenidos. Gracias a nuestros amigos que están entre nosotros. Gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida. Vamos a meditar, hermanos, en una serie de lecciones que nos llevará un tiempo poder desarrollarlo, pero es para el conocimiento nuestro el hecho de que necesitamos la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas. Vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 5, versículo 1. Usted abra su Biblia conmigo y pronto estará en la pantalla si usted lo necesita ver desde ahí. Pero si tiene su Biblia, ábralo conmigo. Mateo capítulo 5, versículo 1. En adelante. Nuestras lecciones van a estar en estos textos del versículo 1 hasta el capítulo 6. Vamos a tratar de llegar, no hoy, porque pues no nos daría el tiempo, pero esperamos en el Señor poder llegar a una conclusión. Esta parte de las Escrituras dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice el texto, verán a Dios. Y así, sucesivamente, mis amados hermanos, podemos ir leyendo texto tras texto. Pero nuestra intención esta mañana es ayudar a nuestras mentes, los que ya conocemos este texto, refrescar nuestra mente. Los que no lo conocemos, vamos a ir aprendiendo acerca de él. Y básicamente lo que vamos a hacer es un análisis, hermanos, de las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Ese es así es como se conoce esta parte, mis amados hermanos, de
las Escrituras. Así que le damos la bienvenida. Vamos a estar varias semanas tratando de desarrollar estos temas a través de las Escrituras. Así que vamos a pedirle al hermano que nos coloque, por favor, el versículo 1. Hoy vamos a ver, viendo a la multitud. Ese es el tema, hermanos. Jesús viendo a la multitud. Imagínese a Jesús en este preciso momento viéndole a usted desde acá, viéndonos a nosotros desde el cielo, viendo a la multitud. ¿Qué cree que Jesús o qué nos enseñaría Jesús o qué habría en la mente de Jesús para enseñarnos al vernos a nosotros sentados esperando el alimento y la palabra del Señor Jesús? Mire, dice el texto así: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El sermón del monte, mis amados hermanos, es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7. Este sermón, pronunciado, hermanos, en Galilea, ofrece, hermanos, una visión clara y profunda de los principios del reino de Dios, del reino de los cielos. Las bienaventuranzas, hermanos, empiezan ahí. El sermón comienza dándonos bienaventuranzas, diciéndonos felices, felices estas personas, felices estas personas, felices estas personas. Una serie de bendiciones que Jesús, hermanos, pronuncia sobre diferentes grupos de personas. Cada bienaventuranza, mis amados hermanos, destaca una virtud o una actitud que es valorada, hermanos, en el reino de los cielos. En otras palabras, la predicación del sermón, aunque dirigida a los discípulos, vino como la reacción de Jesús ante la congregación de la muchedumbre que estaba al pie de la montaña. Por eso el texto, hermanos, que vamos a meditar esta mañana, y probablemente no salgamos de aquí hoy, pero lo vamos a meditar. Dice, viendo, primero dice, la multitud. Las bienaventuranzas están dirigidas, uno, a la multitud, y por último dice sus discípulos. En otras palabras, hermanos, la multitud de los discípulos, el contenido del sermón va dirigido a estos dos grupos. No es lo mismo decirle al discípulo las cosas del reino. No es lo mismo decirle a la multitud no creyente acerca de las cosas del reino. Es totalmente diferente. Por eso, jóvenes, cuando estén ante un maestro en la universidad, y esperamos que ustedes crezcan, vayan y estudien, recuerden que cuando ellos reclaman que las Escrituras es una literatura humana, recuerden que ellos no pueden ver. Es como que se escribiese una carta a usted de parte de su papá. Viene alguien y se lo lee a usted, no va a entender. Tal vez va a notar algunas cosas, pero no va a entender la claridad con las que usted va a entender las palabras de su padre. En otras palabras, ellos pueden leer muchos textos, pero están leyendo una carta que está dirigida solamente a los que son hijos. En otras palabras, a los que son discípulos. Entonces, hermanos, está dirigido, el contenido del sermón va dirigido a estos dos grupos. Los discípulos, mis amados hermanos, nosotros los discípulos necesitamos saber la clase de vivencia que se nos exige como ciudadanos del reino. Ya no podemos caminar como las demás personas. Necesitamos como discípulos saber el comportamiento, hermanos, y la actitud necesarias para representar al Rey de Reyes aquí en la tierra. A veces tenemos miedo de representar al Rey. A veces pensamos ¿qué va a decir la gente? Y el Señor quiere que lo representemos, hermanos, bien. Y la multitud necesita saber cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulo. No es solamente quiero entrar, no es solamente voy a ser parte,
No es solamente si me tomas en cuenta estoy contigo. Jesús, hermanos, quiere que las multitudes sepan cuáles son las implicaciones de comprometerse como discípulos. De hecho, hermanos, si usted se fija en el versículo 25 del capítulo 4, que es un versículo antes, los que ya abrieron su Biblia, dice el texto así: y le siguió mucha gente. Imagínense, hermanos, a Jesús lo seguía mucha gente, hermanos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado, dice, del Jordán. Y no había carro, hermanos. No había taxi, no había Uber. Y no había TikTok, que por cierto ya lo quitaron. Todos están regresando a Facebook. Y digo, hola. ¿Qué se había hecho? Bueno, le quitaron el otro app. Bueno, las multitudes, hermanos, seguían al Señor. Las multitudes, mis amados hermanos, mis amados amigos, necesitan un maestro que les enseñara la verdad. Necesitaban a un maestro que les dijera la verdad en amor, con cariño, con misericordia, pero decirles la verdad. Porque las multitudes cambiantes e inestables, mis amados hermanos, necesitan escuchar de la boca del Maestro Jesús de Nazaret las verdades que les iluminen las mentes y sacarlos de las tinieblas a su luz admirable. De hecho, esto fue lo que le dijo al apóstol Pablo, el Señor Jesús. Le dijo: para que saques a la gente que está en tinieblas. Es más, vamos a leerlo, dice, lo vamos a poner en la pantalla. Hechos, hermano, por favor, capítulo 26, versículo 18. Es necesario que las multitudes sepan esta verdad. Y luego corremos otra vez al versículo 1 de Mateo 5, hermano. 26. Versículo 18, hermano. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de las tinieblas y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las multitudes necesitan saber que están en las tinieblas, que se les iluminen las mentes y sacarlos de las tinieblas donde están atrapados. Usted está atrapado ahí si pertenece a la multitud. Necesita salir. Jesús, mis amados hermanos, el predicador, habló sobre el reino, predicó sobre el reino y llamó al arrepentimiento. Tuvo necesidad de establecer los principios que debían de marcar el sentido de la vida de aquellos discípulos que entrasen al reino de los cielos. Usted ha entrado, usted que ha bajado a las aguas del bautismo, ha entrado al reino de los cielos, pero en el reino de los cielos hay formas y maneras que se nos piden para vivir. Por eso, mis amados hermanos, estos dos grupos, discípulos como la multitud, necesitaban, hermanos, urgentemente pedir algo. La pregunta para nosotros esta mañana: ¿qué debemos pedir entonces? Bueno, lo primero, hermanos, como dice el salmista: abre mis ojos. ¿Y qué dice? Y miraré las maravillas de tu ley. No las leyes que vienen. Estas son pasajeras. Y de hecho no nos van a matar. Vamos a extrañar las sopas Maruchan, pero ¿qué podemos hacer? No podemos alegar contra las leyes terrenales. Pero en cuanto a la ley del Señor, abre mis ojos, para que yo no entre en temor y miedo de nada. Con la ayuda de Dios, no tendré miedo de nadie ni de nada en esta tierra. Por fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios.
sea, la esperanza está ahí, hermanos. ¿Qué debemos pedir? Tanto creyentes como no creyentes. Abre mis ojos y miraré. Esto se encuentra en Salmo 119, versículo 18. Ahora, un poco de los discípulos, hermanos. Un discípulo es una persona que sigue y aprende de un maestro. Adopta sus enseñanzas y modos de vivir. En el contexto cristiano, hermanos, un discípulo es alguien, usted que ya ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, usted es discípulo. Y un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que está conectado a Él, aprendiendo de sus enseñanzas, esforzándose por vivir según los principios y los valores que Él nos pide. Los discípulos se dedican, mis amados hermanos, a seguir a Jesús, a aprender de Él, a compartir su mensaje con los demás, no quedarse callados, no desalentar a la gente, no desanimarlos. Este es el momento de que los discípulos del Señor brillen, hermanos. Es más, debemos verlo como bendiciones que vienen sobre nosotros, como lluvia, hermano, como la lluvia que hace falta en estos días. Dos grupos. La multitud y los discípulos. Regresamos al versículo 1, hermano. Así empieza el texto de Mateo, hermanos. Viendo la multitud y también sus discípulos se acercaron a él. Ya vimos esto, hermano. Ya vimos la multitud, ya vimos los discípulos. Ahora veamos esta parte. Dice el texto, subió al monte. Wow. Si yo le preguntara, ¿para qué subió al monte? Ay, hermano, pues a darnos el sermón del monte. Y ya vámonos a casa. Pero es necesario meditar en ello. Viendo la multitud, subió al monte. La pregunta que tenemos es, ¿por qué subió al monte? ¿Por qué no se quedó ahí? ¿Por qué no se paró ahí donde estaba? ¿Por qué no dijo, wow, tanta gente? ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! Hay personas siguiéndome. Para esto vine. Aunque, mis amados hermanos, cualquier sitio donde las multitudes estaban presentes era aprovechado por el Señor. Por eso les animo, hermanos, aprovechemos el momento. Este es el momento de la iglesia del Señor. El Señor aprovechaba cualquier momento para predicar y enseñar. Este era una parte esencial de su ministerio. En ese servicio tenía que enseñar lo que Dios pensaba sobre todos los aspectos de la vida, específicamente la vida humana que estaba perdida, especialmente aquellos que tenían que ver con la salvación de las gentes, porque Él tenía un propósito. No sé si se acuerda de aquel texto que le dijo al Señor, esta es la vida eterna, haciendo oración al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese era el propósito de Él, hermanos. Y Él aprovechaba estas oportunidades. Sin embargo, hermanos, seguimos con la pregunta, ¿por qué subió a la montaña? Bueno, Jesús subió al monte, hermanos, podemos dar varias razones significativas. En primer lugar, ascender, hermanos, crea un espacio donde podía enseñar a sus discípulos y a la multitud, en un lugar elevado, lo que probablemente facilitó la voz que se proyectara y fuera escuchado por todos los que estaban ahí, porque era una multitud. No había algo como este, hermanos. Yo le aseguro que si le digo al hermano, apágame el micrófono, usted se queda dormido. No alcanzamos a llegar a usted. No había micrófono. Por lo tanto, había que buscar un área. Esa sería una de las razones para subir a la montaña. 2, escoger el monte, hermanos. Jesús, y esto es importante que usted se lo lleve esta mañana. Dice, subió al monte. Al escoger el monte, hermanos, Jesús hace que ellos revivan, o por lo menos
que recuerden, evoca, hermanos, la tradición y la historia de Israel. La tradición y la historia de Israel, recordando momentos cruciales en la vida de Moisés y el pueblo de Dios, hermanos. Ellos sabían la historia de Moisés. ¿Se acuerda de Moisés que apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, y vio de lejos una zarza que no se quemaba? Y no como un incendio de los que están aquí, ¿verdad? Sino era una zarza, hermanos, que no se quemaba. Y dice el texto, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, es hacia la montaña, es hacia la montaña de Dios. Esa es la idea, hermanos. Luego, quisiera que fuera conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 20. Pasó el tiempo, después de esta experiencia, donde Moisés sube a la montaña y ahí tiene un encuentro con Dios, hermanos. Regresa de ahí, va a Egipto, saca al pueblo. Ahora están ante una montaña, el monte Sinaí. Y observe aquí, hermanos, porque esto que el Señor hace, el que el Señor Jesús hace al subir la montaña, les hace recordar a ellos, porque ellos conocían las Escrituras. Y dice el texto, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí. ¿Se fijó en eso, hermanos? Jehová en el monte Sinaí, Jesús en el monte, hermanos. Esa es la idea. Sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió a esa montaña, hermanos. ¿Para qué cosa? Para escuchar la palabra del Señor. Esta era la idea, hermanos. Jesús entonces les recuerda a ellos para que ellos despertaran, para que ellos dijeran verdaderamente, este es el Señor. Tristemente usted sabe la historia, hermanos. La mayoría lo abandonó. Este acto, hermanos, de subir a la montaña simbolizaba la elevación, hermanos, espiritual, donde las enseñanzas divinas se transmiten, hermanos, desde un lugar, por así decirlo, de mayor cercanía a Dios. Hoy día no tenemos que ir a la montaña. Hoy día tenemos que acercarnos a la montaña Jesús de Nazaret. Hoy día tenemos que acercarnos a donde están los ángeles, hermanos, donde se nos abren las Escrituras para poder escuchar la voz del Señor. Mis hermanos, este paralelo no era accidental, hermanos. Ya que Jesús estaba presentando una nueva interpretación y cumplimiento de la ley a través de las enseñanzas de Él. Aquí, a partir de aquí, hermanos, en esta montaña, Dios empieza a bendecir al pueblo del Señor. Y se reciben, hermanos, como en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos, se reciben los mandamientos del Señor. Por eso, hermanos, subió a la montaña. Pero seguimos siempre preguntando como niños, ¿por qué subió a la montaña el Señor? Bueno, otra razón de ello es posiblemente era un medio para determinar, hermanos. Mire, el Señor subió al monte para determinar la sinceridad de la multitud. Recuerde que la multitud está alrededor. Es más, no solamente está alrededor, ha venido de lejos, ha caminado probablemente un día, porque Él se había ido antes. Si usted lee la historia en los versículos anteriores, y saben dónde está, y van a donde está Él. Entonces Él, estando ahí, sube a la montaña, hermanos, para determinar la sinceridad de la multitud. Los que solo le habían seguido por las sanidades, se habrían vuelto a la casa, hermanos. Ya me sanó y ya me voy, y ahí nos vemos, ¿verdad? Ya estoy bien. Y hay mucha gente así. Por eso sube el Señor a la montaña. Mientras que los que tenían un interés profundo, hermanos, más profundo,
habrían subido a la montaña con él. Porque hay que recordar que no era una montañita, no eran unas 2 gradas. Había que subir a esta montaña. Los que verdaderamente tenían un interés profundo habrían subido con él. Por eso sube a la montaña. El Señor sabe lo siguiente, ese texto que usted y yo conocemos: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué dice, hermanos? Lectores de la Biblia, ¿qué dice? No entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y otro texto más, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No me sigas por otra cosa, no me sigas por lo secular, no me sigas por lo monetario, no me sigas. Si verdaderamente quieres seguirme, sube a la montaña. Cuesta subir, hermanos. Un día fuimos a la montaña, pues nos gusta subir una pequeña montaña, no es gran cosa. Y hemos dejado de caminar después de esta pandemia y nos fuimos tranquilos y hermanos, casi nos moríamos. Y eran como unas 8 grados más que esta. Una montañita, no era nada. Ellos tenían que subir. ¿No se ha fijado usted que cuando la gente tiene un deseo sincero de aprender, están ahí? Cuando realmente buscan al Señor, están ahí. No importa los obstáculos, no importa si hemos recibido las bendiciones que hemos pedido, no importa si estamos sufriendo, queremos a Jesús. Mis amados hermanos, la caminata, que no nos damos cuenta aquí porque aquí no dice que había una caminata, pero sí dice que subió, hermanos. La caminata requería un esfuerzo adicional. Había gente que había sido sanada apenas. Un esfuerzo adicional, hermanos. Lo que demostraba un mayor compromiso y deseo de aprender. Y la predicación del Sermón del Monte, hermanos, aunque está dirigido a los discípulos, vino como reacción del Señor ante la congregación de la muchedumbre, hermanos. Viendo a la multitud. Por eso subió. Por lo tanto, sube porque así fue dado el mandamiento del Señor en el Antiguo Testamento. La palabra, así se recibió la palabra del Señor. Y sube para dar la palabra del Señor. Sube porque quiere saber quiénes realmente están comprometidos. Pero regresamos al versículo 1. Ya hemos visto entonces que va dirigido a la multitud, a los discípulos, y que la razón por qué sube. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver en este instante es y sentándose. ¿Qué le parece? ¿Por qué se sentaría el Señor Jesús? ¿Por qué no se paró como los predicadores de nuestro tiempo? ¿Por qué no se lució y caminó para allá y caminó para acá y se movía aquí y se movía para este lado y levantaba las manos y le hacía para que la gente cayera de un lado a otro? ¿Por qué se sentó? Bueno, si usted quiere caer, asunto suyo. Dice, hermanos, sentándose. Es interesante, hermanos. En presencia de las gentes que se sentaron alrededor de él, hermanos, Jesús adoptó, mis amados hermanos, adoptó Jesús de Nazaret, adoptó la forma habitual de los maestros para abordar un tiempo de enseñanza. Cuando dice que se sentó, esta era la manera que se sentaban los rabinos, los maestros de las escuelas, de las universidades, se sentaban y sus discípulos alrededor para escuchar el mensaje, hermanos. Era un tiempo, mis amados hermanos, de enseñanza. Los maestros, hermanos, se sentaban
Y en torno a ellos lo hacían sus discípulos. De ahí la figura literaria, hermanos, que habla de haber sido instruido a los pies de alguien. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo y Gamaliel? Gracias, hermano. Pablo dijo, fui instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Porque Gamaliel se sentaba, hermanos, y Pablo se sentaba delante de él o se quedaba de pie a escuchar la enseñanza. Por eso nuestro maestro, hermano, con razón las escrituras nos dice, todo hágase en orden y decentemente, que no haya ese juicio. Y a veces por no haber ese juicio, mis amados hermanos, la gente dice, yo creo que el Espíritu de Dios no está aquí, y no se da cuenta que es al revés. Por eso, mis amados hermanos, como fue el caso de Pablo, dijimos con Gamaliel, instruido a los pies. Así en aquel monte, mis amados hermanos, Jesús se preparó para impartir sermones que serían fundamentales para sus seguidores. Y decimos sermones porque hay que recordar que el que escribe aquí es Mateo. Mateo es cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos lleva todo apuntado, hermanos. ¿Quién pagó? ¿Quién no pagó? ¿Quién pagó? ¿Quién no pagó? O sea, bien ordenado. Y entonces creemos que lo que tenemos en el Sermón del Monte es un bosquejo de un sermón que probablemente duró todo el día, hermanos. No fueron 30 minutos, no fueron 45 minutos. Probablemente duró todo el día. ¿Se quedaría usted conmigo un día entero escuchando la predicación? Gloria a Dios, ¿verdad? Con dos tenemos. Los demás dijeron, no se comprometan, por favor. Tenemos que salir. Bien, hermanos, esto lo conocemos como el Sermón del Monte, hermanos. Enseñanzas que se repiten a través de los 4 evangelios. Viendo la multitud, subió al monte, ya lo vimos, y tomó el lugar del maestro, como debe de ser. Y luego, hermanos, dice, vinieron a él. Una vez que todo estaba preparado, no era que abrí las escrituras y a ver dónde cae la palabra del Señor, y esto es lo que les enseñamos. Estaba preparado, o sea, la escena se preparó, hermanos. Vea el orden del Señor Jesús. No es desordenado el maestro. Uno es desordenado, pero el maestro no. Jesús de Nazaret jamás ha sido desordenado, hermanos. Vinieron a él. ¿A qué vinieron? A escuchar la lección. Vinieron a él para ser capacitados por el rabino Jesús de Nazaret. Vinieron a él, y todo buen maestro sabe que para que las lecciones queden grabadas en la mente de los alumnos es necesario insistir en ellas una y otra vez. Volvamos a leerlo, hermanos, volvamos a leerlo. No se me quede ahí, no se duerma, volvamos a leerlo, porque queremos discípulos firmes, hermanos. Hemos visitado varias congregaciones, ya no hay miembros. Le dije a unos hermanos el otro día que conocí, mis hermanos, si ustedes me dan la comida y la vivienda, yo les traigo media congregación. Y nos pusimos a reír, porque ellos eran 6, y yo le llevo a mi familia, que somos 5, pues ya les llevo media. Ya les llevo media congregación. No, hermanos, es triste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente quiere otra cosa. Y cuando se les predica la palabra del Señor, están un poco incómodos. Y piensan que estamos hablando de ellos. Y piensan que nos estamos metiendo en su vida. Pero es necesaria la palabra del Señor. Mire, no hemos pasado del versículo 1. Esa es la palabra del Señor. No son nuestras frases. No son nuestros dichos. Esa es la forma, mis amados hermanos, de acercarnos a Dios. La capacitación para un ministerio eficaz, hermanos, parte de una base sólida, escritural.
No se puede esperar una iglesia fuerte sin un ministerio poderoso, y no es posible un ministerio poderoso si no está sustentado por un amplio conocimiento de la palabra del Señor. Por lo tanto, esta mañana usted se lleva que fue dirigido a 2 grupos. Sube a la montaña por unas razones y luego se sienta porque es el maestro, y ahora estamos listos entonces para entrar al sermón del monte, hermano. Ahora el Señor ha preparado nuestros corazones y queremos quedarnos todo el día. Pero usted y yo sabemos que nuestro tiempo se termina. Capacitar a los discípulos era esencial por varias razones, hermanos. En primer lugar, permite que la enseñanza y los principios de Jesús se sigan, hermanos, se perpetúen a través de las generaciones, a través de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. ¿Cuánto necesitamos los jóvenes ahorita que se levanten? Que tomen esa bandera de la cruz. Basta ya de estar pensando en uno. El Señor enviará lo demás. Dios te dará la esposa, la novia que buscas, los hijos que quieres. Primero el reino de Dios. Los discípulos capacitados pueden transmitir los fundamentos de la fe, asegurar que la doctrina se mantenga pura, sin distorsiones. Además, capacitar proporciona a los discípulos el conocimiento, las herramientas para enfrentarse a los desafíos de este mundo. Este mundo es cruel, este mundo es malvado, está en tinieblas y caminamos en medio de ellas. Equipados, hermanos, con una sólida comprensión de las Escrituras. Eso es lo que queremos hacer aquí, hermanos. Y la formación, hermanos, de un discípulo es importante. Por lo tanto, hermanos, un discípulo bien preparado es un recurso valioso para aconsejar, para guiar, para apoyar a otros en su camino espiritual. Y esto lo hizo Jesús cuando vio a las multitudes. Que Dios los bendiga, hermanos. Es que podamos estar de pie. Va a haber un canto de invitación. Si usted quiere obedecer en esta mañana, si es su voluntad de nuestro Dios que usted obedezca, puede hacerlo mientras tenemos este canto. Cristo está llamando, ven, pecador, por ti estoy rogando, ven, pecador. Si tú anhelas verle, ven, pecador, hoy puedes conocerle, ven, pecador. Si vas de mal cargado, ven, pecador, Él puede quitar tu carga, ven, pecador. Él quiere recibirte, ven, pecador. Él espera redimirte, ven, pecador. Cristo podrá salvarte, ven, pecador. Él es pastor divino, ven, pecador. Su bendición imparte, ven, pecador. Por ti estoy rogando, ven, pecador. Gracias a Dios la palabra ha sido predicada en esta mañana.
Gracias a Dios que nos habla por medio de su palabra cada primer día de la semana, cada momento de nuestras vidas. Gracias a nuestro hermano por traernos su palabra. Ahora solamente queda en nuestros corazones, en nuestra mente, el poder obedecer. Si aún no ha obedecido, no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo por medio del bautismo, arrepintiéndose y confesando que Jesús es el Hijo de Dios para el perdón de sus pecados. Si usted quiere hacerlo, no pierda más, no lo deje para mañana, no pierda más el tiempo. Es necesario dice su palabra, que es necesario que nos arrepintamos, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después va a venir el juicio. Recuerde que Marcos 16, 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si usted quiere hacerlo en esta mañana, puede hacerlo quedándose de pie o pasando al frente, mientras los demás hermanos toman asiento. Muy bien, continuaremos con el servicio. Los hermanos que están preparados para dirigir la cena, en la cual vamos a participar cada uno de nosotros, van a quedar. Que el Señor los bendiga. Gracias a Dios por el mensaje que nos trajo esta mañana. Si luego vamos a hacer memoria de la muerte, hacer memoria de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Luego, el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El hermano que está encargado por la oración por el pan. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de su presencia por medio de esta oración para suplicarle que bendiga el pan sin levadura que estaremos comiendo en memoria del cuerpo de su amado Hijo Cristo Jesús, quien a través de su sacrificio nos dio perdón de pecados. Le pedimos que bendiga a todos los que estaremos participando. Todos se lo rogamos en el dulce nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. El hermano que está preparado para orar por el jugo de la vida.
Oremos. Agradecidos estamos, Padre, porque nos ha permitido habernos reunido a todos los hermanos en fraternidad aquí para compartir el jugo de la vida. Que, Señor, nos permita tener más unión contigo y que espiritualmente nosotros estemos más compenetrados, adorándote siempre. Este jugo que representa, ¿verdad?, la sangre vertida por ti en la cruz del Calvario. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El siguiente mandamiento es el de la ofrenda. Sabemos que nuestro Dios los bendice en gran manera, con la vida, la salud y un trabajo para quienes los tenemos. Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración. Luego pasarán nuestros hermanos a colectar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, le damos por habernos permitido, Señor, este primer día de la semana estar reunidos como iglesia. Le pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, Padre. Que sea usted, Padre, quien lo siga bendiciendo, Padre. También le pedimos, Señor, que bendiga la ofrenda, Señor, que va a ser colectada en esta mañana, Padre. Que sea usted, Señor, que bendiga, Padre, los corazones, Señor, de cada uno de sus hijos, Padre, cada uno de los que van a participar. Que sea usted, Señor, quien los bendiga grandemente, y que de igual manera, Padre, si alguien no lo va a poder hacer, Padre, ya sea por trabajo, Señor, por salud, Padre, le pedimos, Padre, que su salud, Señor, sea recobrada, Padre, y que pueda, Señor, encontrar un trabajo para que también, Señor, el próximo primer día de la semana también, Señor, pueda gozarse de este mandamiento, Padre. Pedimos, Padre, también bendición por las manos, Señor, que administran la ofrenda, Padre. Que sea usted, Señor, quien siga, Señor, dándole la sabiduría necesaria, Padre, para la administración de ella. Todo esto se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El hermano que lo despide a Dios en oración se queda con cada uno de nosotros.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hoy y siempre. Padre, le damos las gracias porque nos ha permitido a todos y cada uno de estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre. También le pedimos, Señor, que guardes a todos en general, a la congregación y a todos los que predican su palabra en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. También, Señor, le pedimos por aquellos, Señor, que las congregaciones que sufrieron desastres en estos incendios, que les dé fortaleza, Señor, que los ayudes. Como también le pedimos, Padre, que hoy que vamos a partir a nuestros hogares, los guarde y nos proteja para estar el próximo primer día de la semana reunidos en este lugar, aprendiendo más y más de su palabra. Todo esto, Señor, se lo pedimos y le damos las gracias en el santo nombre de su Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.